separadas, pero entre los dos han publicado un conjunto de artículos muy interesantes sobre la minería de Almadén y llevan ya muchos años ofreciéndonos el fruto de su trabajo en la jornada de Llerena. Emiliano Almansa y Ángel son profesores de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Minas del Almadén, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y son doctores por la Universidad de Córdoba. Como digo, la minería de Almadén ha sido tratada por ellos desde todos los puntos de vista, tanto económico, político, sociológico e incluso cultural, y por supuesto no han dejado atrás los episodios de lucha obrera. En el día de hoy, sin embargo, Almadén figura en un plano secundario porque nos van a hablar en general del patrimonio industrial, un reto europeo del siglo XXI. Será una reflexión sobre el patrimonio industrial europeo y el reto que supone su conservación y restauración en el siglo XXI con vistas a su explotación tanto cultural como turística. Va a defender la comunicación don Emiliano Almansa Rodríguez. Cuando quiera. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, de entre los apartados que voy a tratar van a ir una introducción, hablar del patrimonio industrial europeo y sus retos, del patrimonio industrial español, el caso de Almadén y las conclusiones. El objetivo que tiene esta comunicación es hacer una reflexión sobre el patrimonio industrial, como bien decía, europeo y los retos que supone en este caso su recuperación y conservación, así como el estado en que se encuentra el patrimonio industrial en España y el caso de Almadén, que es el lugar que acumula el mayor número de reconocimientos de este tipo en nuestro país. El origen de Europa fue industrial. En 1950, el ministro de Exteriores francés, Schuman, plantea la Unión Europea para evitar repetir los episodios de guerras que se habían tenido. Este planteamiento lo hacía con la extensión de que, teniendo una economía que fuera interdependiente entre los distintos países, Europa dejara de producir una guerra tras otra, ya que la última había dado una consecuencia entre 60 y 80 millones de personas. Nace, por tanto, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la CECA. En este sentido, la industrialización modeló un paisaje antrópico y cultural, que son las huellas de la memoria industrial europea y que representa el trabajo de hombres, mujeres y niños que se sacrificaron, en este caso, para una producción laboral y una historia de producción a nivel europeo. El patrimonio industrial viene a ser el testimonio de lo cotidiano y de la memoria del trabajo, en este sentido. El patrimonio industrial cada vez está adquiriendo un mayor protagonismo. Es una forma más de patrimonio cultural y la recuperación industrial y su reutilización es un factor de autoestima fundamentalmente de los habitantes del entorno. Toda la desindustrialización que se produce en el siglo XX, a finales del siglo XX, en lugar de, digamos, abandonarlo todo, se trata de recuperarlo para poder hacer una explotación del mismo de otra forma que tendría un carácter cultural. Hay tres tipos de bienes culturales: los elementos aislados, que son importantes por su valor histórico y están, digamos, de alguna forma individualizados. Están los conjuntos industriales, de los que se conservan todavía los componentes materiales y funcionales. Los componentes materiales lo que se hacen es conservarlos y los sistemas funcionales lo que se hacen es mantenerlos. Los paisajes industriales es una consecuencia de una o varias industrias que afectan al paisaje de un entorno determinado. En 1973 se produce el acontecimiento de la creación del Comité Internacional para la Conservación y Defensa del Patrimonio Industrial, TICFI en sus siglas, el acrónimo correspondiente a este comité. En 1980 este comité pasa a ser un organismo asesor del Consejo Internacional de Monumentos y Museos, que es ICOMOS, que a su vez es asesor de UNESCO. Para todo lo que tenga que ver con monumentos y sitios, ICOMOS asesora a la UNESCO. Este Comité Internacional para la Conservación y Defensa del Patrimonio, TICFI, en la ciudad de Nizhny Tagil, se aprueba en un congreso la Carta en el 2003 con las cuestiones clave del patrimonio industrial. Llega a especificar, definir valores, catalogación
mantenimiento, conservación, etc. Por tanto, la defensa del patrimonio industrial es un modelo que es extrapolable al resto del mundo. Y tanto es así que en el 2013, en Taipei, la capital de Taiwán, se produce la declaración de la defensa del patrimonio industrial asiático. Hay dos conceptos que en un principio pudieran parecer que es el mismo, pero no lo es. Voy a hablar primero del concepto de arqueología industrial, que fue el primero que apareció, que viene a aplicar la metodología que aplican la arqueología en su conjunto para, en este caso, también llegar a determinar evidencias materiales o inmateriales de carácter industrial. La arqueología industrial nace en los años 60 en el Reino Unido, concretamente ligado a un proyecto que era el proyecto de Iron Bridge, Puente de Hierro, en este aspecto, y que sin que todavía hubiera ningún planteamiento, ninguna asociación, ningún comité internacional, se plantea en este caso el sostenimiento, la conservación y por tanto la rehabilitación de este conjunto industrial que bueno, lo viene a significar un punto de inicio de todo lo que significa la reivindicación del patrimonio industrial. Es decir también que el concepto de patrimonio industrial, que es el segundo concepto, está ligado fundamentalmente a todos aquellos elementos que han sido de alguna forma restos de una actividad industrial y que pueden ser bienes muebles, inmuebles y cualquier otro concepto relacionado con la sociabilidad o la actividad normal de los trabajadores, el trabajo, etcétera, en cuanto a su definición. Lo que es importante en cuanto a la definición del patrimonio industrial es que debe ser el patrimonio que ha sido surgido, que surgió con el sistema económico a partir de la revolución industrial del siglo XVIII. Esto no quiere decir que antes no hubiera patrimonio industrial, que también lo había. Lo que ocurre es que la definición de patrimonio industrial, tal y como se recoge, es todos aquellos elementos industriales que fueron a partir del siglo XVIII, con la llegada de la máquina de vapor y con todo el desarrollo posterior. El interés público es la mejor forma de conservar cualquier tipo de patrimonio. Bueno, en 2 décadas después de la Segunda Guerra Mundial, un crecimiento acelerado, en la época de bonanza, hasta la década de los años 70, el año 73, a recordar en este caso la guerra del Yom Kippur, la guerra del Ramadán, como también se le denominó, o la guerra de octubre, que curiosamente dentro de 5 días se cumplen 50 años de estas guerras. Esto produjo una recesión económica. El sistema que económico que se había generado era un sistema basado en una energía barata y con la guerra los precios se provocó una inflación de un 300% en 4 meses. Con lo cual, todo este declive económico, esta recesión económica, provoca también un fuerte declive de los complejos industriales que empiezan a cerrar ante la imposibilidad de sostener esta actividad. En Europa, zonas como Escocia y Gales, en Reino Unido, Lorena, Nord-Pas-de-Calais, en Francia, Valonia, en Bélgica, Ruhr y el Saar. Por cierto, estos territorios fueron origen de la creación de la Unión Europea. El conflicto entre Francia y Alemania dio lugar a acuerdos para que evidentemente hubiera este planteamiento de Unión Europea. Asturias, Cataluña y Vascongadas, todas estas zonas tuvieron una situación de tener que realizar cierres de la actividad industrial fundamentalmente. Bueno, en esta crisis económica, este declive industrial, lo que provocó es que la industria se quedara parada y el planteamiento es ¿qué hacemos con este lastre en este momento? Bueno, pues la recuperación de ese principio lastre supuso un factor de revitalización económica y sobre todo la recuperación de la identidad de los territorios. De Reino Unido pasó al resto de Europa y de Europa pasó a Estados Unidos, a América del Norte, mejor dicho, y a Japón. Luego ya hemos visto que en el 2012 incluso pasa a Asia.
El primer programa europeo es en 1983, que incluyó objetivos de patrimonio industrial, que fueron los apoyos a proyectos pilotos comunitarios en materia de conservación del patrimonio arquitectónico, que se refería fundamentalmente a ayudas a bienes inmuebles. Pero luego vinieron otros fondos estructurales europeos, vinieron programas como Rafael, Calidoscopio, Ariane, etcétera, que venían también a recoger la posibilidad de recuperar este patrimonio industrial. Actualmente, en 1967, la Unión Europea se marca un objetivo que son los itinerarios culturales europeos. En la actualidad hay 47 itinerarios culturales. Uno de ellos es el que propuso ERI, que es la Asociación de Países que defienden la ruta del patrimonio industrial, y que se creó en el 2003, aunque la ruta fue certificada en el 2019. En este mapa pueden ver un poco el resumen de esta ruta europea de patrimonio industrial, formada por 27 países, 300 emplazamientos, 14 rutas temáticas europeas. Hay 100 puntos Anchor Point en 13 países y 20 rutas regionales. Se ve en el cuadro de inferior izquierdo los Anchor Point que hay a nivel europeo, vienen a ser los puntos de anclaje o los puntos de referencia que tiene esta ruta europea de patrimonio industrial. La que tiene más Anchor Point es Alemania, con 32, le sigue Reino Unido con 13, y luego están España y Polonia, que tienen 11 Anchor Point. La sede está en Verbuch y el presidente también es alemán, en este caso Meinrad Maria, que es el que preside la asociación ERI. Los retos europeos de futuro sobre el patrimonio industrial lo hemos resumido en 4 ejes, que están el primero, la investigación. Se trata de profundizar en ese conocimiento del patrimonio industrial, tanto material como inmaterial, desde una perspectiva multidisciplinar integradora, y sobre todo fomentar la creatividad y el uso de nuevas tecnologías. Aquí, en este aspecto, los aspectos que podemos tratar de este eje fundamentalmente estarían ligados a todas las nuevas tecnologías que implican poder presentar el patrimonio industrial de otra manera, incluso recuperar aquel patrimonio industrial que ya, desapareció y que, por tanto, tenemos una dificultad importante de recuperarlo. Por otro lado, tendríamos resumido el otro eje, que sería la protección. En este caso voy a destacar, por el tiempo, fundamentalmente la normativa legal que impide la obsolescencia, el abandono, el deterioro, la destrucción o el expolio. El tercer eje sería la rehabilitación, sobre todo respetando la integridad y autenticidad de este patrimonio. Y, por último, la difusión, que se trata sobre todo de educar en patrimonio. El planteamiento sencillo que se hace con respecto al patrimonio industrial es que ese producto de la desindustrialización se convierte en un valor que pasa a ser un recurso turístico para ser explotado. Con los recursos económicos de este recurso turístico es como se puede sostener este patrimonio industrial, o cómo se puede ir todavía rehabilitando más patrimonio industrial. En España, la crisis internacional que pasó en el 73 viene a suceder exactamente lo mismo, y viene a colación, en este caso, las palabras que publicó el académico Antonio Bonés Correa en el año 74 sobre el menosprecio que había sobre el patrimonio industrial de ciertos historiadores y críticos del arte, ¿no? Bonés Correa les decía que el estudio de sus obras podrá hacer evidentemente su error, y luego terminaba con «pero la tarea es larga», en este sentido. Y ponía de ejemplo a los hombres, a los ilustrados del siglo XVIII, sobre el valor del patrimonio industrial. Bueno, en la década de los 80 se plantea qué hacer con el patrimonio industrial en España, y en lugar de dejarla que se deteriorara, pues el primer encuentro fue en Bilbao en el año 82 con una propuesta de protección y revalorización. En el año 85 se genera la primera ley de patrimonio histórico español, en que se incluye el patrimonio industrial, y en los años 80 fue los años donde hubo una mayor actividad en cuanto a intervenciones de recuperación.
El patrimonio nacional, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial se crea en el 2001, se modifica en el 2011, en el 2012 se inicia un estudio del patrimonio industrial que da lugar a la última actualización, que es del año 2016. Viene a ser un factor clave de desarrollo económico y social. Actualmente se pasó de 49 a 1.300 bienes protegidos legalmente. Estos son el mapa de los 11 anchor point que tiene España. La mayor parte está en la parte norte, menos 2 casos que están en la parte sur, que sería el parque minero de Río Tinto y el parque minero de Almadén. Bueno, el caso de Almadén es un caso especial. Los pueblos mineros son efímeros y cuando los yacimientos minerales se agotan, pues prácticamente desaparecen, ¿no? En este sentido. No es el caso de Almadén, que su yacimiento mineral no está agotado. El cierre de las minas de Almadén se debe fundamentalmente a un tema medioambiental y el patrimonio de Almadén del siglo XVIII, que tenía también mucho patrimonio antes del siglo XVIII, pues podemos destacar el conjunto de castillete metálico y la sala de máquinas de San Aquilino, los par de hornos de aludeles San Eugenio y San Julián de principios del XVIII o la puerta monumental de Carlos IV de finales del XVIII. Además de este conjunto de edificios, aparecen unos conjuntos de servicios para el establecimiento minero, como pueden ser carcelarios, en este caso la Real Cárcel de Forzado de mediados del siglo XVIII, la Plaza de Toros, que es un conjunto de viviendas de mediados también del XVIII, el Real Hospital de Mineros y la Academia de Minas, que viene a ser la primera escuela de minas de España. Bueno, pues este ingente patrimonio se terminó de rehabilitar en el 2008 con una inversión aproximada de unos 20 millones de euros y con una visita de este patrimonio de más de 180.000 personas en la actualidad. Tiene 4 declaraciones: la Declaración de Patrimonio de la Humanidad en el 2012, que se vio potenciada con la declaración como anchor point de la Ruta Europea de Patrimonio Industrial 2015. En el 2019, la Sociedad Europea de la Química, por el símbolo del mercurio, declara sitio histórico químico también Almadén. Y en el 2022, Almadén reúne el sello europeo de patrimonio, con lo cual viene a ser el único lugar de España que tiene la Declaración de Patrimonio de la Humanidad y el sello europeo de patrimonio. Este último sello europeo de patrimonio solamente lo tienen otros 2 lugares en España, como es el Archivo de la Corona de Aragón, que curiosamente está en Barcelona, y la Residencia de Estudiantes en Madrid. Bueno, como conclusiones, y termino, consolidar el reconocimiento y valoración del patrimonio industrial a través de dos acciones: las acciones que haga ERI, la asociación, y del vínculo emocional que se logre con respecto a este patrimonio de la población del entorno, pero también de la población en general. En segundo lugar, bueno, el patrimonio industrial es muy importante porque es el reflejo de la historia y la cultura europea y, por tanto, se necesita un compromiso para que se pueda tener el mayor conocimiento posible, la conservación, la innovación y la educación. La aportación en este sentido de este patrimonio tanto al desarrollo sostenible como a la cohesión social en Europa es fundamental. Y por último, termino diciendo que bueno, el caso de Almadén es un buen ejemplo de patrimonio industrial porque pertenece a las huellas de la memoria industrial europea. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos la presencia una vez más de don Emiliano Almansa y Ángel Hernández. Y continuamos con Rafael Casamador, licenciado en Geografía e Historia. Sus investigaciones han tenido que ver fundamentalmente con el tema de la demografía, el patrimonio histórico, fundamentalmente arquitectónico, y las minorías sociales. Es cronista oficial de Fregenal de la Sierra y buena parte de sus investigaciones giran en torno a esta población bajo extremeña y su entorno. No es el caso del trabajo de hoy, que se centra en Llerena, en el tema de los expósitos, una minoría sujeta a la marginación y donde hay que ver el patronazgo que ejercían las autoridades locales.
Como novedad, este artículo no se basa en fuentes demográficas de carácter parroquial, sino que ha utilizado fuentes del Archivo Municipal de Llerena. Hay que congratularse porque conservemos esa documentación, felicitar al archivero y lamentar que el trabajo pues, quizá no pueda completarse con los estudios parroquiales por las razones consabidas de falta de esos archivos expoliados en el año 2013. Con todos ustedes, don Rafael Casamón. Gracias, Felipe. Buenos días. Bueno, ante todo, las gracias a la organización de esta jornada de historia en Llerena por haber aceptado la propuesta de comunicación y que me permite estar con ustedes ahora. Como comentaba Felipe, el tema de la comunicación es los niños abandonados, los expósitos en Llerena, en las décadas iniciales del siglo XVIII. El grupo de los expósitos o niños abandonados forma una de las minorías marginadas con una presencia constante a todo lo largo de la historia, pero con un registro documental ya más apreciable a partir de la Edad Moderna. Esta minoría destaca, como lo ha puesto de relieve la historiografía sobre el tema, por el aciago destino de esos niños, indefensos y condenados en su mayoría, casi en su totalidad, a una muerte temprana. Esta historiografía comienza a ser abundante y de ella destaco solo algunas obras. En primer lugar, la breve, aunque muy completa, síntesis del profesor Pérez Moreda, La infancia abandonada en España, siglos XVI a XX, en la que ofrece un estado de la cuestión, aportando además una bibliografía con todos los estudios realizados hasta el año de su publicación, que fue 2005, y que se ha ido completando en años posteriores con nuevas aportaciones. Anterior es una monografía que sigue siendo modélica del profesor Álvarez Santaló, Marginación social y mentalidad en Andalucía Occidental, expositos en Sevilla 1613-1910, en la que analizaba la evolución de los niños abandonados de la Casa Cuna de Sevilla a lo largo de más de 3 siglos. Para el territorio extremeño, además de las referencias al tema en varios estudios sobre historia de la población, se dispone de un estudio monográfico, algunos estudios monográficos y especialmente la obra del profesor Fernando Cortés e Isabel Cortés, Expósitos en la Extremadura de los tiempos modernos. Es precisamente esta obra la que recoge los escasos datos de que se disponía hasta ahora sobre la ciudad de Llerena. Algunos de ellos habían sido incluidos en un artículo de 1984 del profesor Arcadio Guerra sobre la obra pía del capitán Fernández Barba. La comunicación, como verán ustedes en las actas, podrán leer con más detenimiento, se divide en varios puntos. El primero es el análisis de las fuentes documentales. Como comentaba Felipe, la fuente documental básica han sido 2 libros conservados en el Archivo Municipal de Llerena, inventariados en la sección Beneficencia y Servicios Sociales y Asistenciales, bajo el nombre de Libros de Amas de Cría. El primero, que es el que ven a la izquierda en la pantalla, tiene el título, la portada, de libro de las amas de niños expósitos y cubre el periodo de 1716 a 1750. Mientras que el segundo, más pequeño, de menor extensión, solamente de 74 folios, no tiene título en portada y cubre un periodo más pequeño, que es el que transcurre entre 1751 y 1758. El primer libro se inicia con un ajuste de cuentas y liquidación general de las amas de niños expósitos, así antiguas como actuales hasta fin de septiembre de 1716. Es una diligencia que se lleva a cabo el día 12 de octubre, ordenada y presidida por el gobernador de la provincia y con la presencia de un regidor, don Alonso Páez, que en aquel momento ejercía los cargos de contador y de padre de menores, que es una figura esta última que había aparecido en las ordenanzas de Llerena de 1709. Por otro lado, tras su finalización, el gobernador establece disposiciones suplementarias para el mejor cuidado de los niños expósitos, entre ellas precisamente la formación de un libro específico para la anotación de los que vayan siendo abandonados en los años siguientes, especificando además los datos mínimos que deben recogerse. Esta sería ese primer folio de ese primer libro, con ese ajuste de cuenta, el inicio, la fecha. Este es el día 12 de octubre de ese año, ahí dice el gobernador que se liquiden las cuentas de que se tienen pendientes con las amas de cría, y este es un ejemplo de anotación que se hace en estos libros, con los diferentes registros. Aquí es el abandono, está por ejemplo
esta ama, que es María Josefa, que en este caso se dice que vive en la calle del Cura Moreno. Bueno, pues se dice, este ama cría un niño que se halló en casa de don Juan López Presbítero el día 20 de febrero de 1717, donde vive desde cuando lo cría, y se llama Lorenzo Jerónimo. Después, posteriormente, se van haciendo otras anotaciones, en algunos casos al margen, informando de los pagos, informando en este caso de una enfermedad del ama, y otras anotaciones donde se van haciendo los registros de los pagos periódicos a estas amas. Bien, aparte de este libro de actas, se han consultado también la serie de actas capitulares del Ayuntamiento para tratar de conocer algunos aspectos del asunto estudiado, especialmente el de la financiación. Este punto de la financiación es el segundo punto de la comunicación, y hay que indicar ante todo que la financiación era una fuente continua de conflictos, ya que de modo similar a como ocurría en otras localidades, también en Llerena el coste económico de ese cuidado era un problema crónico y conflictivo, al menos desde el siglo XVII, periodo en que, siendo el concejo llerenense el responsable de los cuidados, se ha podido documentar a través de los libros de actas la insuficiencia de los fondos asignados. La gestión directa de las labores de crianza, del control de las labores de crianza y el pago de los fondos correspondía a ese regidor, en este caso el llamado padre de menores o padre de niños expósitos, que era el encargado de velar por los niños huérfanos y de asegurar la buena crianza mediante visitas a las casas de la nodriza, porque eran nodrizas amas de cría externas. Tal denominación, frente a su designación anterior como comisario del niño, se había introducido también en las ordenanzas de Llerena de 1709. En estas ordenanzas se indicaban también los dos pagos principales, que eran el de los salarios de las amas de cría y el de las ropas, la ropa de los niños, que se entregaban 2 veces al año. El importe total dependía, lógicamente, del número de abandonos que había habido ese año, por lo que en aquellos que se multiplicaba el número de abandonos, de exposiciones, se incrementaba paralelamente las cantidades que debía aportar el concejo. Por ello, en muchas ocasiones eran insuficientes los fondos asignados, debiendo entonces recurrir a medidas extraordinarias, algunas bastante insólitas, como la que se adopta en 1698, cuando en un libro de actas se recoge que se publique bando para que todos los vecinos de esta ciudad, dentro de 20 días, tengan obligación de matar cada vecino 6 pájaros gorriones, para evitar los daños que ocasionan en las sementeras, y acudan con ellos y los registren en el oficio de Agustín de Bustamante. El señor gobernador manda a ejecutar y que se publique bando de lo referido, para que debajo de la pena de 400 maravedíes cada vecino mate y registre dichos pájaros. En este contexto, la fundación a fines del siglo XVII, en 1698, de una obra pía, la del capitán don Diego Fernández Barba, que era natural de Sevilla y residía en aquel momento en la ciudad de Panamá, parecía una posible solución para el problema, ya que parte de la renta de esta obra pía estaban destinadas precisamente a la crianza de niños expósitos. Pero diversos problemas lo impidieron, de modo que continuaron las dificultades para la financiación. Y todos estos conflictos, además, dieron lugar al retraso en el pago de los salarios de las amas de cría, que de 2 meses en 1675 se alarga hasta más de un año, de modo que en 1750 las mismas amas de cría se ven obligadas a reclamar ante el concejo de la ciudad. Este retraso se demuestra además a través de las mismas anotaciones en los libros de pagos, en que se inicia precisamente con un registro de 52 deudas que se tenían con las amas de cría en 1716. En 1757 se crea la Casa de Piedad, la Real Casa de Piedad, con sede en Badajoz, y además se suman a ella hijuelas y casas cunas en las cabeceras de partido, entre ellas Llerena, que será un nuevo intento, también fallido, de solución del problema. Un tercer punto sería el de las nodrizas o las amas de cría, que eran las encargadas de la alimentación y cuidado de los niños abandonados. Eran, como indicó el profesor Álvarez Santaló, la columna vertebral del sistema de asistencia infantil,
ya que la supervivencia de los niños dependía totalmente de la lactancia. A pesar de su importancia, que era reconocida por los responsables de la institución, en este caso el Concejo de Llerena, el salario que recibían las nodrizas era muy reducido. Esto permite suponer que esas nodrizas pertenecían a los sectores más pobres de la población. Hay diversos datos sobre ellas, sus identidades, las profesiones de los maridos, que podrán ustedes leer con más detenimiento en las actas. Y lo que hay que indicar sobre todo es que para el periodo que abarcan los libros de pago de salarios, los 43 años que van de 1716 a 1758, se identifican un total de 251 amas de cría. Más de la mitad solamente atienden a un niño, porcentaje que aumenta a más de un 70% si se incluyen las que criaron a dos. Mucho menos frecuentes son los casos de amas que crían a lo largo de un año o varios años, menos frecuentes que crían 3 o más niños. Y es excepcional el caso de Catalina de Sosa, que entre enero de 1739 y septiembre de 1754 amamanta un total de 23 niños. El cuidado de los niños se alargaba hasta los 5 o 6 años, momento en que los que sobrevivían pasaban al cargo de la obra pía del capitán Fernández Barba. Los domicilios, ya les digo que podrán también verlo en las actas y parece que coinciden con las zonas más marginales de la población. Un dato clave que les comentaba también es que estas amas de cría, el salario que reciben es muy corto y lo será desde un principio hasta el final. En 1696 cobran 16 reales mensuales y en 1751 solamente ha aumentado medio real, hasta 16,5, con el agravante de que los pagos se retrasan más de un año. Bien, y un cuarto punto, que es el básico, claro, es el referido a los niños expósitos, a los abandonados. Y se puede afirmar que si las amas de crías eran la columna vertebral del sistema, el sistema asistencial de los niños expósitos eran las víctimas, porque además de serlo, eran las víctimas de la misma sociedad, no solamente del sistema, porque la sociedad, con el mal concepto que tenía del honor y de la legitimidad y la pobreza existente, eran las causas básicas del abandono. La bibliografía disponible sobre Llerena ofrece algunos datos puntuales de finales del siglo XVII, 1631, 1694, y da unas cifras similares a las del periodo que se recoge en los libros de pago de salario. En este periodo, en el que recogen los libros, repito, de 1716 a 1758, se registran en total en Llerena un total de 588 niños expósitos, incluyendo los abandonados en años anteriores que todavía sobrevivían en 1716, que eran 21. El ritmo anual de estas exposiciones es el que se representa en esta gráfica que ven en la pantalla, en la que además también están representadas las medias móviles para ver las tendencias. Se distinguen 3 tendencias. Una primera, de descenso, entre 1716 y 1728, con un máximo de 31 abandonos anuales, y en esos años se llega a unos mínimos en que no hay ningún abandono, en 1728 y 1730. Una segunda tendencia de incremento claro del número de abandonos iría desde 1728 a 1748, en la que se llega a máximos que superan además a los del siglo XVII. Y una tercera y última que vuelve a ser de descenso, desde 1748 hasta el año final que recogen los libros, que es 1758. Para años posteriores se dispone de algunos datos puntuales recogidos por el profesor Cortés e Isabel Cortés, que corresponden a los años 1765-1772, para los cuales se registran 68 expósitos, 30 niños y 38 niñas, lo que supone medias anuales de entre 9 y 10, que son equivalentes a las del periodo inicial de nuestra gráfica. Es lo que parece indicar que en los años siguientes del siglo XVIII también se mantendría una tendencia al descenso de niños abandonados. Hay otros aspectos que se pueden estudiar, como la estacionalidad, los lugares de abandono, que se pueden ver también en esta gráfica. Se refiere a un total de 505 casos en los que se recoge ese lugar de abandono,
Eso es un porcentaje bastante representativo. La mayoría, como pueden ver, 295, se realizan esos abandonos en casas de particulares, de los que se da el nombre. Y a través de esos nombres hemos podido conocer la identidad social de algunos de ellos, que resultan ser regidores o miembros del clero, aparte de personas que ejercen cargos institucionales como el gobernador o el inquisidor mayor. Y el resto de abandonos se produce en proporciones casi equivalentes entre los restantes grupos: edificios oficiales, iglesias, conventos. Finalmente, hay un dato que sí es muy interesante y muy indicador de la situación de esta minoría, que es la esperanza de vida de los expósitos. Para conocer esa esperanza de vida, disponemos de la fecha de hallazgo, de la fecha del abandono, que se registra en la mayoría de los casos, salvo esos 21 iniciales, y la fecha de la muerte, que se recoge en un porcentaje menor, pero que es también representativo. Ese porcentaje de muerte, ese número de muertes se recoge en 398 casos. Las cifras obtenidas son concluyentes. Más del 95% de los niños abandonados mueren antes de los 6 años, siendo especialmente abundantes las muertes de los que tienen entre 1 semana y 3 meses, o lo que es lo mismo, solamente sobreviven menos de un 5%. Es una cifra de mortalidad terrible y que supera a otras conocidas en otros puntos de España que ya se han estudiado, como el 49,8% de Oviedo en el último cuarto del siglo XVIII o el 94,7% de Palencia en el periodo 1830-1839. Hay otra serie de datos que dejamos para otra, que pueden ver en las actas, y solamente le menciono un caso que es muy llamativo, porque es el único en que se dicen las circunstancias concretas del abandono. Es en 1750, es el niño Francisco Alonso, que se dice que se encontró en la huerta de Martianes y se halló en la dicha huerta colgado de un árbol dentro de una espuerta. Como conclusión, rápidamente, acabo, se puede decir que el carácter de la fuente documental utilizada limita, como se decía al principio, el alcance de las conclusiones, ya que se refiere a aquellos niños abandonados de cuyo cuidado se hizo cargo el cabildo de la ciudad, encargando su crianza a un grupo de nodrizas, lo que permite suponer que el número total de abandonos fue mayor, ya que debió incluir a un grupo cuya entidad no conocemos, formado por aquellos que no lograron sobrevivir al abandono inicial y fueron en consecuencia encontrados muertos. O ni siquiera esto, fueron simplemente ocultados o devorados por los animales. Los datos obtenidos se pueden considerar en cualquier caso representativos del total de expósitos de esta fecha y de esta ciudad. En concordancia con la situación general de los niños expósitos, los referentes a estos niños de Llerena en las primeras décadas del 18 evidencian una altísima mortalidad, en su mayor parte atribuible a las pésimas condiciones higiénicas y de alimentación, que a su vez se explican en buena parte por la insuficiencia de los medios económicos que se destinan a su cuidado. En este caso, esos medios económicos insuficientes eran responsabilidad del Concejo de aquellos momentos. No obstante, el recurso en el futuro a nuevas fuentes archivísticas, especialmente a la serie de registros y de funciones, podrán ofrecer una visión más completa de este tema, extensible además a siglos anteriores y posteriores. Muchas gracias. Bien, el currículum de don Juan Agustín Sánchez Rey es amplísimo. Es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, tiene la licenciatura en Derecho y en Ciencias de la Información, pertenece a varios cuerpos superiores del Estado, entre ellos es de profesores titulares de universidad. Ha ejercido la docencia durante 40 años en la Universidad Politécnica de Madrid y fue durante 20 años subdirector general de carreteras. Entre sus publicaciones, también un listado bastante completo que podemos dividir en dos temáticas. Primero, la de carácter técnico, a fin de cuentas ingeniero, y otra de carácter histórico, es decir, la historia de los caminos y de las carreteras, desde todos los puntos de vista. Hay artículos sobre puentes, portazgos, ventas, posadas y también sobre legislación. Y, por supuesto, sobre los peligros que acechaban en el camino, que eran los bandoleros. Actualmente, la mejor manera de quedarse sin blanca en la carretera es entrar en una gasolinera. Pero en el siglo XIX teníamos los bandoleros, y no solamente en Andalucía, sino también en Extremadura, que los había. Lo que ocurre es que no se habían estudiado hasta el momento. Por tanto, tenemos aquí por primera vez en nuestra jornada de Llerena al doctor Sánchez Rey, que por primera vez va a abordar
esta temática, el bandolerismo en Extremadura y en especial en la comarca de Llerena en el siglo XIX. Muchas gracias por asistir. Cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero pedir disculpas a los historiadores que están en la sala, porque yo no soy más que un aficionado a la historia. Efectivamente, he escrito bastantes artículos sobre el tema de los caminos, la historia de los caminos. Una de las cosas que más me ha preocupado siempre es la seguridad en los caminos, y por eso esta comunicación pues trata precisamente sobre la seguridad, los asaltos, los salteadores de caminos en el siglo XIX, fundamentalmente, con alguna referencia al siglo anterior, al siglo XVIII. Como decía muy bien el presidente de la sala, el tema del bandolerismo no es un tema que se puede circunscribir, por supuesto, a lo que es más conocido, que es el bandolerismo en Andalucía y fundamentalmente en el siglo XIX. Bandolerismo ha habido durante toda la historia. Ya Tito Livio, por ejemplo, en la época de la dominación romana, la bética, la lusitiana, hablaba de bandoleros y salteadores de caminos, uno muy célebre, Caracota, pero luego, sobre todo, la Sierra Morena, la bética, pues estaba plagada de salteadores, de bandoleros. Había una población estepa, concretamente se hizo famosa por la afición que tenían sus habitantes al asalto en los caminos. Y, bueno, ¿cuál ha sido la fuente que he utilizado para esta investigación, para este trabajo? Pues es fundamentalmente toda la bibliografía que hay publicada sobre el tema del bandolerismo y, sobre todo, para completar esa información bibliográfica, pues un repaso a la prensa del siglo XIX. Afortunadamente, para los que no residimos en esta bella ciudad, en esta bella comarca, pues está digitalizado. La Hemeroteca Nacional está digitalizada y eso permite hacer un barrido absoluto de todas las publicaciones, la prensa diaria y algunas revistas del siglo XIX y, por supuesto, de años posteriores. Ahí se obtiene mucha información que permite contextualizar lo que los libros y publicaciones monográficas hablan del bandolerismo y contextualizarlo con circunstancias más particulares de la época en Llerena y en toda su comarca. Pues, como decía, efectivamente, no hay mucha bibliografía concreta, es decir, me refiero a artículos monográficos sobre el bandolerismo en Extremadura. Hay biografías en publicaciones históricas sobre el bandolerismo en Andalucía. Ahí sí, bueno, es muy conocida las historias del Tempranillo, los 7 niños de Écija, etcétera. Ahí está como muy documentado y existen unas historias biográficas muy serias, ¿no? Pero en cambio del bandolerismo en Extremadura, yo por lo menos no he podido encontrar bibliografía especializada, estudios concretos de los bandoleros que actuaron en la región de Extremadura. Por supuesto, es un bandolerismo el de Extremadura diferente al de Andalucía. El de Andalucía quizás sea también porque se acentuó el carácter romántico del bandolero andaluz, que roba a los ricos para repartirlo entre los pobres. Es cortés en algunas ocasiones, por lo menos eso es lo que la literatura romántica ha hecho creer. En cambio, el bandolerismo en Extremadura es un bandolerismo sanguinario, es un bandolerismo cruel, es un bandolerismo neorromántico y, además, otra diferencia fundamental es que, así como en Andalucía el bandolero goza de un cierto apoyo social de la población, en cambio en Extremadura prácticamente no hubo ese apoyo social. Solamente se cita un pueblo, Salvaleón, no tan lejos de Llerena, en donde efectivamente había un apoyo de la población local, pero no como en Andalucía, toda la zona de Écija, de Ronda, etcétera, etcétera, donde efectivamente había un mayor apoyo social. Esas son las dos diferencias fundamentales entre el bandolerismo extremeño y el bandolerismo andaluz. Bandolerismo extremeño, a comienzos del siglo XIX, en 1800, hay autores que dicen que prácticamente era similar al bandolerismo en Andalucía, es decir, que Extremadura y Andalucía rivalizaban en cuanto a la inseguridad en los caminos. Bueno, vamos a ver que hay antecedentes también a esa situación, ¿no? Quisiera hacer una mención, aunque solo sea para enmarcar el tema, a las circunstancias sociales y geográficas que propiciaron la aparición y la consolidación del bandolerismo, ¿no?
A esto se han referido prácticamente todos los que han escrito sobre bandoleros, de Stugasti, que es el historiador, primero era de Coria, por cierto, el historiador que hizo un texto muy completo sobre el bandolerismo, pero luego pues algunos autores como Fernando Flores de Manzano, este autor efectivamente sí concreta su estudio al bandolerismo en Extremadura, pero en mi modesta opinión no deja de ser una visión general del tema, pero ya digo que sin profundizar en los expedientes judiciales, en todas las circunstancias más concretas de los bandoleros que actuaron en Extremadura. Y Hobsbawm, un historiador que se ha hecho famoso también por su estudio sobre el bandidaje, no solamente en España, sino en el bandolerismo, todos coinciden en señalar las características comunes a todo el fenómeno del bandidaje, del bandolerismo, por supuesto no solo de España, los briganti en Italia, los bandoleros, en fin, las características son comunes. Hay unas características de tipo social, como son las estructuras económicas precapitalistas, es decir, donde son sociedades agrarias, normalmente. Todo esto hay que hacer el traslado, digamos, a la situación de Extremadura en el siglo XIX, que es a lo que voy a circunscribir mi intervención, ¿no? Son sociedades agrarias en crisis, en transformación, la propiedad está concentrada en pocas manos, existen grandes masas de población en situación de pobreza, a eso se une épocas de malas cosechas y de escasez de subsistencia. Bien, eso hay que añadirlo, las guerras. El siglo XIX, por desgracia, de España es abundante en guerra, ¿no? Algunas bandas de bandoleros extremeños nacen precisamente en la Guerra de la Independencia. Hemos conocido los muchachos de Santibáñez, por ejemplo, empiezan a actuar en 1810, en plena guerra, y luego van a prolongar su actividad hasta 1819, con lo cual, bueno, se puede considerar que la Guerra de la Independencia es el germen de ese bandidaje. Pero luego también en las guerras carlistas, por ejemplo, aquí en Llerena, pues actuaron bandas que el gobierno y la prensa de la época llama latrofacciosos. Bueno, siempre ha habido una información política del fenómeno del bandolerismo y es verdad que en su origen eran bandas carlistas, el Rondeño, el Talambrosio, estos actuaron en la zona de Llerena, Usagre, Berlanga, ahí hicieron sus incursiones, sus fechorías, ¿no? Otra circunstancia es la ineficacia de las autoridades. Normalmente pues eran autoridades locales, con poca coordinación entre ellas, lo cual favorecía, dada la movilidad de este tipo de delincuencia, favorecía el que no fueran capturados, en muchas ocasiones los malhechores, los bandoleros, los salteadores, y, por otra parte, la protección de algunos caciques locales, que, bueno, en lugar de sufrir los asaltos, pues de alguna manera se compinchaban con los cabecillas de esta banda, les hacían un tributo, cosa también normal en estas circunstancias, y de esa manera pues tenían una cierta protección por parte de los caciques. Luego veremos algún ejemplo concreto de la zona de Llerena, como la zona de Malcocinado, muy próxima a Llerena, en el cual el alcalde fue el primero que protegía y fue el cabecilla de una banda, ¿no? Bueno, los bandoleros no son en modo alguno revolucionarios, ni mucho menos, es decir, todavía no ha aparecido la organización obrera, digamos, y bueno, son más bien gente que trabaja para sí mismo y que no le importa para nada el bienestar de la población, y sobre todo la población pobre. Geográficamente, pues hombre, siempre son zonas próximas a estribaciones montañosas. Por ejemplo, en el caso de Llerena, pues su cercanía a Sierra Morena, las instalaciones de Sierra Morena favorecían la ocultación de estas cuadrillas, estas gavillas, como dice la prensa, gavillas de facinerosos, y esa es una circunstancia que se repite siempre en todo el bandolerismo, tanto andaluz como, por supuesto, extremeño y de otras regiones, como fue muy famoso en Cataluña, en época de Quijote, sabe usted, de Roque y Guinardo, o en Galicia, anteriormente, en fin. La zona geográfica montuosa favorece el bandolerismo y es una característica de nuestra población. También la escasa densidad de la red viaria. Había pocos caminos, es decir, la carretera nacional 630, por supuesto, pues existía como camino de herradura, luego camino de rueda, pero no tenía tampoco ramales con los cuales se pudiera hablar de una red arborescente, de una red de comunicaciones suficiente. Eso favorecía también la actuación de los bandoleros.
Sin embargo, había algunos caminos de cierta entidad. Estoy hablando de lo que era la Vía de la Plata, la Nacional 630, donde había tránsito, o el Camino Real de Madrid a Badajoz, donde también había tránsito, y eso propiciaba que ahí estuvieran los bandoleros, los salteadores de los caminos, esperando que pasara el tráfico, un tráfico denso y a veces con cierta riqueza, ¿no? Luego la proximidad de la frontera. No estamos lejos de la raya de Portugal, una actividad de contrabando frecuente, y muchas veces el contrabando degeneraba también en esta actividad delincuencial del bandolerismo. En la comunicación, que por supuesto tengo un tiempo muy limitado y lo siento mucho, no puedo extenderme mucho, se hace un repaso también de la actuación de los gobernantes para corregir, para reprimir el bandolerismo. Todo lo que es la legislación, las normas que se van dictando del siglo XVIII hasta que en 1850 el bandolerismo empieza a decaer por dos circunstancias. Primero, por la fundación de la Guardia Civil. En 1844 el duque de Moada se funda la Guardia Civil, se despliega por todo el territorio, y eso va a favorecer la represión y la disminución del bandolerismo. Y luego también la aparición del ferrocarril. Eso también pues, evita que muchas riquezas se transporten como se venían transportando a lomos de caballería o incluso en carros, carretas, galeras, etcétera, etcétera, y eso va a influir también. Hemos dicho antes que los bandoleros en Extremadura son muy sanguinarios. Los muchachos antevalles que antes me he referido, pues que fueron finalmente ajusticiados, como es natural, tuvieron alrededor de unas 25 víctimas, unos 25 asesinatos, los que constan en los expedientes judiciales, ¿no? Eran crueles, digo, por ejemplo, crueles en los asesinatos. Por ejemplo, al escribano de Granadilla, para darle muerte, le colgaron de sus genitales. Por ejemplo, a un soldado de persecución de esta gavilla de los muchachos antevalles, le clavaron en la frente la licencia de alistamiento en el ejército. Es decir, que no eran en absoluto bandoleros como se dice los andaluces, que eran pues más o menos gente cortés, de alguna manera, ¿no? Era otro tipo de bandoleros. Por supuesto, fueron ajusticiados y se ejerció con ellos la misma. Por ejemplo, las cabezas, se les cortó la cabeza y fueron expuestos en jaulas en las plazas de sus pueblos respectivos. Eran del orden 18 en la cuadrilla de los muchachos de Santibáñez. Eran del orden de 18. Las cabezas fueron expuestas en jaulas en las plazas de los pueblos y descuartizados, pues cada cuarto de bandolero se exponía en los lugares en donde habían cometido sus actos. Es decir, que la represión también era bastante cruel. Incluso a algunos se les desenterró y la cabeza se llevó a los pueblos de donde eran originarios para dar escarmiento y para dar ejemplo de cómo iba a funcionar la justicia. La zona donde actuaron, bueno, pues es conocido, no vamos a hablar aquí de la Serrana la Vera, toda la zona de la Sierra de Gata hasta Coria, una zona muy propicia al bandolerismo. Ahí actuaron también, por ejemplo, Genaro Sánchez de León, era de Cabezuela, fue ahorcado en Plasencia en 1830, o las émulas de la Serrana Vera, las negras, las manolas. Había mujeres también, como es curioso, había mujer bandolera. Famosa fue María Márquez, la llamada la Marimacho de Zafra, que era, de esta hay una fotografía incluso, porque Zugasti, que he comentado, que fue gobernador civil de Córdoba, fue muy eficaz en la lucha contra el bandolerismo. Y una de las cosas que hizo fue fotografiar. Ya en 1881 había la posibilidad de fotografiar a los bandoleros, los cabecillas, y es de la única a la cual se conserva una fotografía, la Marimacho de Zafra. Es decir, que había mujeres. Otra banda que esta sí actuó por la zona de Llerena fue Melchor y Merino, la banda de Melchor y Merino también, muy sanguinaria. Además, estos eran muy sacrílegos de alguna manera. En ocasiones obligaban a los clérigos a fornicar con las feligresas. Había muchas violaciones porque estaban en una banda también muy sanguinaria, con mucha movilidad, se desplazó por territorio. Bueno, en fin, voy a acabar, porque tampoco puedo, si alguna persona tiene curiosidad, pues con mucho gusto, en la propia comunicación se dan detalles mucho más extensos y detallados de estas bandas. Dos citas de bandoleros. Uno, he comentado, en la banda de Malcocinado, el alcalde de Malcocinado. Estos eran una gavilla de unos 8 bandoleros y se dio la circunstancia, ya la Guardia Civil funcionaba, estamos hablando de 1851,
Todas las autoridades judiciales y las autoridades policiales desconfiaban del alcalde de Malcocinado, pero no tenían pruebas. En una ocasión, estos se fueron a secuestrar a un hacendado y le retuvieron durante varios días, incluso durante 10 días creo, le tuvieron retenido hasta que su padre pagara el rescate. Bueno, pues por circunstancias, unos cazadores de Azuaga salieron al campo y se encontraron a estos 8 facinerosos con el secuestrado. Y entre ellos estaba también, junto a ellos, estaba el alcalde de Malcocinado, con lo cual ya fue una prueba irrefutable de que el cabecilla de la banda era el propio alcalde de Malcocinado. Se instruyó la causa judicial, etcétera, etcétera, y al final pues se ajusticiaron a toda esta gente. Otro, por ejemplo, natural de esta zona, era natural de Bienvenida, también muy cerca de esta población, era José de la Fuente Bizuet. También llevaba una cuadrilla de bandoleros por la zona, fue detenido en Andalucía y se le enjuició y fue preso. Pero en la cárcel, en la Torre de la Inquisición de Córdoba concretamente, estaba encarcelado, ahí entabló relación con una presa que estaba también recluida allí. Dicen las crónicas que durante las misas de los domingos y las fiestas, por señas, se entabló una relación amorosa. Esta señora o esta chica o esta mujer se enamoró tan profundamente de José de la Fuente Bizuet, el de Bienvenida, que le siguió en las conducciones de preso. Bueno, le facilitó los medios para escapar de la cárcel. Pues un pico, etcétera. Consiguieron hacer un túnel y pasaron al huerto que tenía allí una propiedad, el Marqués de la Corte, con la circunstancia de que no mataron a la marquesa, que se le iba a ir por la mañana, salía a disfrutar de su jardín. Bueno, el caso es que se escaparon. Pero al poco tiempo fue de nuevo preso, le llevaron a Puente Genil. En Puente Genil, una condición de presos tenía que llevarle hasta Antequera. Iba detrás la enamorada del bandolero de Bienvenida. Iba intentando sobornar a todos los alguaciles, a todos los carceleros del recorrido, ¿no? Sin conseguirlo para nada, ¿no? Pero, visto que no conseguía, 8 hombres armados salieron a detener a la conducción de presos. Iban protegidos por 2 guardias civiles. El caso es que los guardias civiles respondieron, mataron a, no sé, que son 5 de los asaltantes que trataban de impedir que el de Bienvenida llegara a ser enjuiciado por el juzgado de Antequera, y el resto huyeron. Ahí acabó la historia de Bizuet. Era muy frecuente, Bizuet también había hecho secuestros. A partir de 1960 prácticamente el bandolerismo se transforma. Deja de ser salteador de caminos para ser secuestradores. Y era un secuestrador. Zugasti, que he dicho que es historiador del bandolerismo, sobre todo en Andalucía, el de Coria, pero apareció como gobernador civil, ya digo que fue muy eficaz. Y dio una norma que luego se convirtió en la llamada Ley de Secuestros, por cierto, muy criticada en las Cortes por Francisco Silvela y por Cánovas, que eran la alternativa de gobierno a la oposición. La Ley de Secuestros, como ustedes bien saben, y que luego fue muy famosa durante años después, en la época de Martínez Anido, en la época de la Segunda República, consistía en, de alguna manera, propiciar una fuga de los conducidos al enjuiciamiento y pegarles 2 tiros por la espalda. Eso era, así se ajusticiaron a 71, en la época de Zugasti, 71 presos, en base a esta gestión de Zugasti. En fin, no quiero extenderme más y pido perdón si me he extendido. Muchas gracias. Si tiene interés, ya digo que en la comunicación se publica, pues verán un poquito más de historia de este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Les recordamos que la comunicación, al igual que las ponencias, están siendo grabadas por nuestro compañero Ángel Hernández y se colgarán en breve en nuestro canal de YouTube, y que también se publicarán. Va a estar entretenido nuestro próximo libro de actas, que si la tradición no nos abandona, pues será presentado en torno al día 6 de junio del próximo año. Tenemos con nosotros también por vez primera en Llerena a don Alberto Luna Samperio, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense. Se está doctorando en Historia Contemporánea por la Universidad de Valladolid. Es presidente de Sevilla, efectivamente. No sé por qué he dicho Valladolid, estaba pensando en el chico y más. Es presidente de la Asociación Esno Cantabria y vocal de la Asociación Quimitas Tomar de Portugal, aparte de compañero de faena en el Instituto de Benalmádena, Arroyo de la Miel.
Además de historiador, especializado en el arquitecto Juan del Castillo, también es cineasta y autor de varios documentales patrocinados por el Ministerio de Cultura de Portugal y por el Gobierno Regional de Cantabria. Nos va a hablar sobre José Luna Meléndez y su vinculación con Extremadura, el jefe territorial de la Falange. Cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. Gracias a la organización. Voy a intentar resumirlo todo porque vamos con retraso. El madrileño José Luna Meléndez procedía de una familia con ascendencia paterna en Cabra y Izueros, Córdoba. Se tiene constancia de ello desde el siglo XVI y XVIII en Zueros y desde el siglo XVIII y XIX en Cabra a través de las partidas bautismales. No quiero extenderme por esta parte, pero sí que quiero comentar que su ascendencia cordobesa, a lo que se dedicaba su familia principalmente, pues eran jornaleros, alguaciles, alcaldes de hermandad o algunos militares. Es decir, a lo que quiero hacer referencia, en tanto en cuanto como jefe territorial de Falange de Extremadura, y siempre se ha achacado que los falangistas procedían de señoritos, como por ejemplo Sancho de Abelía en Sevilla, él no procedía de una familia de señoritos, ¿vale? Procedía de una familia más bien humilde. La familia de José Luna Meléndez ya se encontraba residiendo en Cabra desde mediados del siglo XVIII y voy a hacer incidencia en su abuelo y en su padre. Su abuelo José Luna Flores nació en Córdoba el 12 de febrero de 1839, se casó por dispensa papal solicitada a finales de 1860 y su primogénito Manuel figura en la partida bautismal como que su padre era albañil y no jornalero, no era jornalero, lo cual implica que debe dedicarse a distintos oficios. Después de trabajar como jornalero y albañil con la edad de 35 años, se incorporó al ejército para intentar mejorar su situación socioeconómica. El 15 de agosto de 1873 se incorporó ya como picador del ejército y aspirante a tercer profesor de equitación del arma de caballería. Aprobadas las pruebas teóricas y prácticas, pues fue destinado a el Depósito de Instrucción y Doma de Córdoba. José y su familia residieron en Córdoba hasta que en 1875 fue destinado a Cuba y participó en la Guerra de los 10 Años, que se desarrolló entre 1868 y el 78, y pues allí fue destinado en las jurisdicciones de Santa Clara y Santo Espíritu durante 2 años. En 1882 fue trasladado ya de vuelta a Badajoz, donde residió ya con su esposa y con sus hijos. Lo principal de José Luna Flores se circunscribe principalmente a 2 hechos. Por uno, porque intervino en los sucesos de 5 de agosto de 1883, en pleno desarrollo de su carrera militar, y, en segundo lugar, porque fue masón. Dice condición que la explicaré más adelante. José Luna Flores fue dado de baja en el ejército por ausentarse de su puesto tras formar parte de la sublevación o pronunciamiento republicano ocurrido en los sucesos de Badajoz de aquella fecha. Una vez proclamada la República, horas más tarde, al comprobar que el movimiento era aislado y no iba a tener éxito, los sublevados decidieron retirarse hacia la frontera de Portugal para huir. Obviamente él permaneció cerca de la frontera portuguesa, sencillamente porque cerca vivía su familia. Según López Casimiro, los masones nada tenían que ver con la organización del pronunciamiento y los sublevados quedaron a servicio, quedaron en solitario, puesto que no habían secundado suficientemente el alzamiento y evacuaron la plaza. Esto dejó realmente difícil, en una situación difícil, la situación socioeconómica de su familia y no se tiene constancia de que le pasase ningún tipo de dinero. Sí que es cierto que su hijo, Manuel, su primogénito, que se dedicó también, intentó ser, al igual que su padre, y lo consiguió ser militar, intentó ayudarles, pidió traslado cuando fue militar a Jerez de los Caballeros en la guarnición de la Remonta de Extremadura. En 1883 solicitó José Luna Flores el indulto por la ley de amnistía de 20 de julio de 1891. Sin embargo, pues él no tenía constancia de ello y se sabe que en 21 de septiembre de 1887 aparece la solicitud de indulto instadas a través del Consulado de España en París.
Finalmente consiguió el indulto por parte de la regente María Cristina y José Luna Flores pues, solicitó el retiro cabra y le fue concedido. La otra parte que considero que es importante por parte de él es que fue masón, en el sentido de perteneció a la sociedad masónica Pax Augusta de Badajoz, fundada en 1868. Se supone que es la más larga vida y mayor proyección sociopolítica y cultural de la logia extremeña, según López Casimiro. Tenía el nombre simbólico de Guadalquivir, presumiblemente porque era de Córdoba. Y, bueno, pues la mayor parte de sus fundadores eran republicanos, si bien él no figuraba como fundador. Algunos de sus integrantes crearon la Sociedad Anónima de la Constructora de Casa de Badajoz en 1882 y que tenía por objeto construir casas en buenas condiciones higiénicas y económicas para su posterior alquiler o venta a obreros o personas con menor poder adquisitivo. Fueron en ellos, por lo tanto, los pioneros de la construcción de viviendas sociales en Badajoz. A continuación voy a hablar de Manuel Luna Amo, su hijo, que es el primogénito. Nació el 30 de septiembre de 1861 y cuando él, ya con 18 años, en 1879, ingresó como soldado voluntario de caballería, causando alta en el primer depósito de instrucción y doma de Córdoba. Fue posteriormente ascendido, solicitó su traslado para la provincia de Badajoz y fue concedida para poder mantener a su madre y a sus hermanos, pero lo importante de él fue, por una parte, que a través del conde de Sepúlveda consiguió el empleo de celador de Palacio Real en el 18 de julio de 1886, cuestión que no tenía nada que ver con ser militar. Alguien me preguntará qué es lo que hace un celador de palacio. Pues normalmente pues, acompañar a las personalidades a su destino, cuando tenían algún tipo de evento en palacio, vigilar las entradas, velar por el orden y la limpieza, hasta, bueno, pues, en fin, sentar a los distintos nobleza, aristocracia en sus sitios cuando se producía cualquier evento. Sí que es cierto dos cuestiones que le ocurrió cuando trabajó como celador. Por un lado, sí que cayó enfermo y después de caer enfermo por reumatismo, le fue atendido por el médico de la reina, pero sin embargo pues, no volvió a ejercer su función como celador, es decir, no quiso volver a serlo. Y otra es que puede ser que uno de los motivos es que fue condenado por 8 juicios verbales mientras lo era. Y a cuenta de ello, pues, bueno, pues fue destituido porque no se consideraba que fuera respetable que una persona que trabajase en palacio pues tuviera algún tipo de juicio aparte no voy a comentar aquí porque si no sería muy largo de qué se trataban estos juicios. Sí que es cierto que de su sueldo, a través de su sueldo fue pagado los gastos y las despensas judiciales. En esta época, cuando vivió en Madrid, fue cuando nació José Luna Meléndez, el 5 de julio de 1893. Tuvo otros 2 hermanos mayores, gemelos, que al igual que él fueron militares. Tuvo otros hermanos menores, otro que se llamó Antonio Abad, que nació en Alcalá de Henares, una hermana que nació en el Real Sitio del Pardo. Curioso, porque una vez que fue expulsado del Palacio Real, pues volvió otra vez Manuel Luna Amo a ser militar, pasó a ser profesor tercero de equitación supernumerario y fue destinado con residencia en Real Sitio del Pardo. Aquí es cuando nació la hermana menor de José Luna Meléndez. Lo importante de aquí es aquí donde realizó labores de doma con los equinos que tenían allí, pasó a ser especialista de la raza española de caballos y de la doma clásica. Y bueno, pues hasta que una vez cumplido una estancia allí, le destinaron en el escuadrón de cazadores de Ceuta y fue ascendido a profesor segundo de equitación militar, en el cual pues, desarrolló ese algo durante 10 años. Lo importante de su destino en Ceuta fue, por un lado,
que trabajó como docente en la Escuela de Bellas Artes en el patronato militar. Era una sociedad accionista de civiles y militares, cuyo presidente era el comandante general de Ceuta y el alcalde de la ciudad, que era el vicepresidente. Y otro dato destacable es que tuvo la calificación de sobresaliente en conversación, escritura y traducción en la Academia Militar de Árabe Vulgar, lo que le permitió la comunicación entre los militares nacionales y los naturales del Reino de Marruecos. Fue un entusiasta propagandista del método de Doma con arreglo a los principios de la equitación clásica española y ofreció varias conferencias prácticas a la guarnición de Ceuta. Yo creo que por aquí lo voy a dejar. Voy a pasar directamente, por falta de tiempo, a su hijo José Luna Meléndez, porque yo creo que es lo más interesante. Y bueno, pues de aquí quiero contar lo siguiente, y es... la información sobre la juventud de José Luna es tan limitada y se basa principalmente en los registros militares y de algunos detalles de su educación. Su formación fue fuertemente influenciada por la carrera militar de su padre y hermanos mayores, lo que implicaba mudanzas constantes. Creció en una época en la que las expectativas familiares y las conexiones políticas de su padre, que a menudo estuvo cerca de los reyes de España y políticos gubernamentales, influyeron en su vida de manera significativa. Fue realmente en el patronato militar de enseñanza de Ceuta donde estudió José Luna, en el que, bueno, pues fue en el momento en que su padre se encontraba también allí dando clase, donde pudieron mejorar su situación socioeconómica, puesto que sí que, a diferencia de sus hermanos mayores y gemelos, que sí que estuvieron como militares y desempeñando campaña, etcétera, en la guerra de África, su hermano José, aunque estuvo trabajando, fue destinado en el Protectorado de Marruecos, realmente las campañas en las que hizo pues, no guerreó apenas, sino que fue de control y de consolidación. Dice el archivo de José Luna Meléndez, he podido consultarlo, y nos dice que empezó los estudios tarde, a los 12 años, se incorporó al ejército con 18, en el que cursó durante 6 años los estudios primarios y los secundarios. Este patronato militar de Ceuta era un centro educativo de prestigio, novedoso, mixto y único de su género en Ceuta. Y gracias a ello pudo incorporarse, puesto que les preparaba o bien para, nuevamente el patronato, o bien los preparaba bien para ser médicos, o bien para posteriores estudios en el ejército. Él pues consideró que tenía capacidad para estudiar en la Academia de Infantería de Toledo, y así fue, cuestión que no hizo sus dos primeros hermanos. Y bueno, pues tras pasar las pruebas de ingreso con muy buena nota, pues ingresó allí. Es de destacar que el sistema de enseñanza militar español de las promociones que aparecían allí, pues nuevamente estaban, sus profesores eran experimentados combatientes de las campañas de Cuba, Filipinas y Melilla, que a su vez formaron el curso de los militares que posteriormente sirvieron en las guerras de África, como en la de Cuba y Filipinas, y que dieron el carácter imaginario de africanista. José Luna terminó sus estudios, su conducta fue conceptuada como sobresaliente, figuró en el cuadro de honor y fue número 1 de su promoción. Así dice en sus memorias que la preparación para el ingreso en una academia militar en 2 años, y para 1917 salía del Alcázar de Toledo con mi estrella segundo teniente, con el 1 de la promoción, después de figurar siempre en el cuadro de honor que se ponía al público en el interior patio del Alcázar de Carlos V. Hay que recordar que antes la Academia de Infantería de Toledo se encontraba en el Alcázar. Terminado los 3 años de formación militar y a la ciudad imperial, lo hizo previo de bachiller, y el servicio militar de Ceuta hizo el siguiente balance de aquellos años de estudio. En 8 años, incluidos los 3 de permanencia en el Alcázar de Toledo, sede de la Academia de Infantería, di el salto de poco menos que analfabeto a oficial del ejército, en aquella época la carrera militar, que era de las más difíciles y casi reservada para privilegiados. Y ya, por último, para terminar, lo que me parece más interesante es cuándo fue destinado a Cáceres. Tras la intervención en las campañas del Protectorado de Marruecos, voy a pasar aquí. Aquí vemos, no me ha dado tiempo, aquí vemos a Manuel Luna Amo, que era su padre, su madre,
Eduviges Meléndez López. Aquí aparece Manuel Luna Amo esto salió publicado por la revista Blanco y Negro del ABC, donde muestra, pues, en fin, varias fotografías de doma clásica. Y aparece aquí José Luna Meléndez, aquí en varias partes, cuando estuvo en las campañas de Marruecos tras finalizar su actividad en la Academia de Infantería de Toledo. Lo interesante de cuando fue destinado a Cáceres es que fue nombrado delegado gubernativo en Alcántara y en Valencia de Alcántara. Posteriormente también lo fue de Hoyos y Hervás, en la provincia de Cáceres, y su labor se extendió, por lo tanto, al oeste y al noroeste y el norte de la provincia, en zonas estratégicas cercanas a la frontera de Portugal y Salamanca. Su conocimiento de esta manera profunda de la región fue crucial para el éxito futuro en la guerra civil y que permaneciese Cáceres en el bando nacional. Luna se involucró profundamente en la vida de los pueblos, participando en eventos y celebraciones civiles y religiosas para conocer y gobernar de manera efectiva. Y bueno, pues una vez que fueron suprimidas las delegaciones gubernativas durante la época de la dictadura de Primo de Rivera, finalizando, volvió otra vez al ejército y bueno, pues toda esta información queda mejor reflejada en las actas. Y lo único que quiero finalizar es comentando que después de analizar la formación académica y militar de José Luna en Ceuta, su entrenamiento en la Academia de Infantería de Toledo, su participación en el Protectorado Occidental y su experiencia en la formación de cadetes, junto con la influencia militar de su familia y su propia personalidad, se explican algunas de las decisiones que tomó en etapas posteriores, particularmente antes, durante y después de la Guerra Civil. Dichas experiencias fueron fundamentales para forjar su fuerte nacionalismo español, su apoyo a la tecnocracia y el orden, su profundo sentido del honor, altruismo y austeridad y, en definitiva, su disposición a sacrificarse por el bienestar colectivo fue fundamental en su desarrollo como individuo. Y, por último, ahí aparece el conocido capitán Luna en una foto no muy conocida de él. Y sin más, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a cerrar el bloque de comunicaciones con la participación de doña María Fidalgo Casares. Bueno, mientras abrimos la presentación, presento a doña María Fidalgo, doctora en Historia del Arte, profesora del CEU San Pablo. Tiene importantes distinciones y reconocimientos y pertenece a prestigiosas instituciones académicas. Entre esos premios tenemos el Premio Literatura y Periodismo Camilo José Cela y la Medalla de Oro del Ayuntamiento de La Coruña. Su línea de investigación es la historia militar y es la mejor especialista en la obra del artista catalán Augusto Ferrer Dalmau, el famoso pintor de batalla. Entre los géneros de Ferrer Dalmau hay uno menos conocido, que es los cuadros relativos a las gestas hispánicas en América. Entre ellas, la de nuestros protagonistas habituales, Sansón de Extremadura, García de Paredes, Pizarro, Cortés, pero también tenemos que hacer mención a la iconografía dedicada al descubrimiento del Cañón de Colorado, hecho que se atribuye al yerenense López de Cárdenas. Con ustedes, doña María Fidalgo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado a estas jornadas. Mi bisabuelo luchó en el batallón de cazadores de Llerena y fue condecorado por eso. Y me gusta mucho estar en Llerena, pues por esa razón, entre otras. Y vengo a hablar de las iconografías históricas de Ferrer Dalmau, aunque solo me voy a centrar en las iconografías extremeñas. Y, por desgracia, porque tengo tan poco tiempo, voy a prescindir de la de Martín Cerezo, que es muy interesante, la de Menacho, que es muy interesante, la Legión Extremeña, que ha sido una gran aportación, que tampoco puedo, tampoco la digo ya, con lo cual me voy a centrar solo, exclusivamente en las americanas. La verdad que estamos viviendo una época difícil para España porque nunca se ha cuestionado su identidad como nación, nunca tanto, nunca. Pero, paradójicamente, la historia de España está viviendo unos momentos sublimes. Nunca jamás se ha compartido tanta historia, nunca jamás se ha demandado tanta historia, nunca a la gente le había interesado tanto la historia. Pero, claro, tenemos un problema. Vivimos en un mundo audiovisual y nos faltan imágenes. Antes se decía que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo creo que ahora una imagen vale más que 1 billón de palabras, porque sin imágenes no hacemos nada. Y en España tenemos poquísimas imágenes de pintura de historia, y muy pocas de historia militar, y muy pocas de América, pese a haber tenido esos 300 años de convivencia. A ver.
Bueno, voy a pasar de esto. Bueno, hasta el siglo XIX prácticamente no hay nada de pintura de historia. El siglo XIX sí que tiene una gran pintura de historia, pero desgraciadamente muy poco de América y muy poco de Extremadura, aunque tenemos algunos episodios interesantes como esta muerte de Menacho, extraordinaria en las murallas de Badajoz, o este espectacular La noche triste de Hernán Cortés que tenemos también en el Museo de Badajoz, de Ramírez Ibáñez, o este de Moctezuma, de Encontrándose con Cortés, de Galofre, que me voy a detener un segundo para que veamos que las iconografías del XIX son un poco teatrales, es decir, viendo esto, Malinche parece un poco la Bella Otero, el Hernán Cortés está como fosilizado, o sea, y luego esa túnica que lleva ella pues no tiene nada que ver con lo que podía llevar Malinche, con lo cual el rigor histórico era nulo. Con lo cual es muy complicado que tuviéramos imágenes. Bueno, ahora con la inteligencia artificial tenemos un camino abierto, pero de momento no sabemos. El siglo XX fue tremendo. Tremendo, ¿por qué? Porque llega la vanguardia llega arrasando, la vanguardia fagocita a todos los pintores de figuración y, por supuesto, la pintura de historia se convierte en un género obsoleto. Pero lo peor es que con un lenguaje vanguardista no se puede hacer pintura de historia. Es que no se puede, porque un cuadro de historia, una iconografía histórica, tiene que remitirte ineludiblemente a un tiempo y un espacio. Claro, con ese lenguaje del FOB o del surrealismo, qué uniformes vas a contar, o qué armas, o qué paisajes, es imposible. De hecho, el único cuadro de historia que tenemos, que es el Guernica del siglo XX, se llama Guernica porque se llama Guernica, pero se llega a llamar Austerlitz, por ejemplo, y parecería más Austerlitz porque hay un caballo. O sea, realmente esto es Guernica porque lo dice el pintor, que no es Guernica, pero bueno, es otra cosa que contar porque es la muerte de Sánchez Mejías, está comprobado y luego se lo vendió a la República. Pero bueno, en principio es la iconografía de Guernica, pero eso no nos remite a Guernica. Con lo cual, en el siglo XXI, desde el punto de vista artístico, lo tenemos tremendo, porque claro, con este auge de la vanguardia no se puede pintar pintura de historia. Pero es que sociológicamente es tremendo pintar este tipo de historias. Este cartel, por ejemplo, de Oro, de la revista, pensad, mirad esos españoles del cartel. Yo soy mujer, yo pienso que estos me van a violar, descuartizar y matar. Mirar, por ejemplo, la leyenda negra, cómo está en una simple fotografía de un cartel. Luego, desde hace ya mucho tiempo, que son las glorias de América, pues se ven con un tufo un poco de naftalina, la leyenda negra que sigue 5 leyendas negras, además, no me voy a parar porque si no llego. Incluso el anticlericalismo, eso de que fueron a predicar por Dios tampoco está bien visto, el antimilitarismo. Nuestros militares siempre tienen que ir en misiones de paz, tienen que echar siempre la paz por delante. Luego, el rechazo a España, la hispanidad, esto lo estamos viendo continuamente, que España no existe, que España es del siglo XIX. Pues claro, con este mare magnum de ideas, pintar la historia de España pues es prácticamente una cosa titánica. Bueno, por no decir que a veces se acusa directamente a los conquistadores de franquistas de una forma irrisoria. Pero hemos tenido la suerte de que en el siglo XXI aparece un pintor que apuesta por la historia de España, que pinta, que compone y que dibuja. Un pintor catalán que es independiente, es decir, aquí no le apoya a nadie, es autodidacta, no ha estudiado en ninguna facultad, no le apoyan ni ayuntamientos, ni le invitan a Arco, ni le invitan a ninguna parte, va solo. Y luego pinta pintura de verdad, es decir, dibujo, color, composición, y además encima pinta este género obsoleto que hacía 150 años que no pintaba nadie. Con lo cual, además pinta sin complejos, y pinta nuestra historia, y pinta conquistadores, y pinta napoleónicos, y pinta pues todo lo que nos enorgullece como españoles, y los que muchos pensamos que somos lo que somos, porque fuimos lo que fuimos, y somos herederos de esa historia militar que nos ha hecho ser lo que somos hoy. Yo no estaría hablando este idioma sin la conquista romana, yo no practicaría mi religión tampoco. Yo, si no fuera por la Reconquista, igual tendría que venir aquí con un velo en la cabeza. La guerra civil, como contaba antes mi compañero anterior, hubiera cambiado mucho los designios de la historia de España. Somos lo que somos por nuestra historia militar, y eso lo pinta él. Y se convierte en 10 años en el mayor creador de iconografías de la historia, el mayor. Pinta todo, un arco cronológico enorme. Y además se convierte en el pintor de historia más difundido. Más que Velázquez, sí, más que Velázquez. ¿Y por qué? Por las redes sociales, la tecnología, ha hecho que ahora mismo la información se comparta a velocidad meteórica y se convierte en un fenómeno sociológico. Está presente en todos sitios, en jornadas, en carteles, en exposiciones, en libros, en publicaciones, en memes, en WhatsApp. Yo he visto hasta tatuajes con los cuadros de este señor. O sea, es una cosa que merece la pena estudiarse no desde el punto de vista artístico, sino sobre todo sociológico. Aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo de los cuadros de América, por ejemplo, la cantidad de publicaciones que hay que tiran de sus imágenes para ilustrar lo que están explicando.
Y bueno, dentro de todo lo que pinta, yo le llamo el subgénero americano. No subgénero porque sea menor, sino porque es de lo que menos pinta, aunque es lo que tiene más difusión. Es muy difícil encontrar un trabajo de Cortés sin que tire de la imagen de Cortés que ha pintado Ferrer Dalmau. Por otro lado, en estos cuadros hay épica, la épica, lo grandioso, pero también hay la lírica, lo sentimental, lo emocional. Cuando vemos al yerenense que va por ese cañón, con esa naturaleza hostil y que va con esa barranca tremenda, ahí está la lírica, ahí están los sentimientos, ahí está el romanticismo. Cuando pinta la de Goya, esa carga de miajadas, una escaramuza prácticamente, donde todos salieron masacrados, pero se ve el orgullo español. Ahí está la lírica. Con lo cual, la épica y la lírica son dos de los ítems de su producción. Y luego, casi siempre caballos. Es un pintor de caballos y prácticamente todas sus iconografías son cuadros ecuestres. Y luego es el cénit del paisajismo. Si es un paisajista extraordinario, en los cuadros de América luce de una manera extraordinaria. Lo que pasa es que tiene mala suerte de que sus figuras son tan potentes que te quedas con la figura y no ves el paisaje. Pero en algunos cuadros, como el de Llerena, son 4/5 partes del cuadro son paisajes. Y por último, el gran aporte documental. Por primera vez aparecen las armaduras, las prendas de cabeza, el armamento que llevaban de verdad, no como siempre se había pintado. Y bueno, aquí tenemos, voy a ir muy rápido, aquí tenemos, este es el García de Paredes, el fundador de Trujillo, y se considera que es la primera persona que dio asilo político. Como veis, prescinde completamente del fondo para marcar la potencia del personaje a caballo. El caballo no tiene ni patas, pero esa figura se adueña del espacio y contacta directamente con el espectador mirando completamente al frente. O tenemos a esta espectacular carga de se llama así, conquistador extremeño, no sabemos quién es, pero es un conquistador a la carga, porque él pinta muy bien los caballos al paso, al galope, al trote. Aquí lo tenemos a la carga. Y es una reivindicación del escudo que lleva, que se llama una darga, que era un escudo de cuero que tomamos de los musulmanes. Era un escudo muy blandito, que pesaba muy poco, con lo cual se podía llevar muy bien y se podía montar perfectamente sin que te pesara. Además, eso permitía lo que es la doma a la jineta, a los que os gustan los toros o veis los acosos y derribos o el rejoneo, ese tipo de monta flexible que toman nuestros conquistadores directamente de Granada, porque muchos estuvieron en Granada, con lo cual son herederos de las batallas de Granada. Como veis, aquí es la captación del espacio, el armamento, el peto. Bueno, aquí tenemos a Cortés. A Cortés lo pinta nada menos que 6 veces. A este hombre no... Uy, 5 minutos. A este hombre no le... Bueno, no quiero repetir, pero a Cortés lo pinta 6 veces. Y voy a pasar corriendo porque en 5 minutos. Aquí lo tenemos en Veracruz, aquí lo tenemos en la espectacular carga de Otumba, que es una carga espectacular que marcó el rumbo de la historia de América probablemente. Aquí tenemos el de Jerez de los Caballeros, Núñez de Balboa, entrando en el descubrimiento del Mar del Sur en un cuadro apoteósico, donde además, parece muy arquetípico, parece que está muy rígido, pero fue así, la crónica cuenta que fue así, que entró en el agua con la armadura. Aquí tenemos el paso de Cortés de los cuadros más hermosos, muy apaisado, para que nos deje ver al tlaxcalteca que va delante, los grandes aliados de Cortés. Luego tenemos a Cortés con su caballo, luego tenemos al padre Olmedo como el símbolo de la evangelización y tenemos una panoplia de arcabuces, de rodelas, de escopeteros, o sea, lo que es toda la expedición que va con Hernán Cortés. Es un cuadro espectacular, sobre todo por el paisaje, por esa captación de esa naturaleza hostil a la que tuvieron que enfrentarse los españoles. Aquí tenemos algunos... Y este es la Cortés en Tenochtitlán, la entrada de Cortés en Tenochtitlán. Este es un paradigma ya dentro de la historia de la iconografía, porque por primera vez aparecen además mexicas que están, como lo veis a la izquierda. Me encantaría contar las figuras, pero bueno, os digo que son todas rigurosamente científicas. Aquí paso un poco por encima para que lo veáis. Aquí tenemos todos los personajes, los tlaxcaltecas, los rodeleros. Tenemos a Alvarado de Badajoz. Esto es un segundo, la bandera capitana, donde lleva la bandera de la Virgen de Guadalupe, que extrapola la devoción extremeña a América. Es la Virgen con más devoción en Extremadura. Aquí tenemos a la inconmensurable Malinche y por fin vamos a llegar a nuestro yerenense. Aquí lo tenemos. ¡Ay! Bueno, quítame los 30 segundos, esto me los quitas. Gracias. Bueno, aquí tenemos en este espectacular cuadro el yerenense López de Cárdenas y Figueroa en el Cañón del Colorado. López de Cárdenas era un segundón de la familia, el padre era el conde de la Puebla del Maestre, que en realidad la Puebla del Maestre, el título era conde de Llerena, pero luego le cambian y le ponen
Puebla del Maestre, que está aquí al lado, y su madre era Elvira Figueroa. Era de la más rancia nobleza extremeña, con contactos en toda la nobleza española. Pero él es un segundón. Incluso algunos piensan que ni es segundón, que si tal vez fuera un bastardo, porque no piensan que un hombre con esa categoría social pudiera dejarlo todo para irse ahí, a pasar esos calores, a jugarse la vida en esa naturaleza tremenda que era esa América inexplorada. Él va en la expedición de Vázquez de Coronado, esa expedición inmensa que hace por el sur de Estados Unidos, y manda una expedición para que se adelanten en vanguardia para buscar las 7 ciudades de Cíbola, que es una leyenda estupenda, pero si la cuento me quedo sin tiempo. Entonces, en esa leyenda maravillosa, él se encuentra con lo que él dice una gran barranca. Aquí vemos la barranca. Esto es lo de la derecha es el paisaje de Ferrer Dalmau, lo de la izquierda es la auténtica foto del Cañón del Colorado, uno de los sitios más visitados del mundo y descubierto por un yerenense. Y aquí tenemos a algunos de los miembros de la expedición. Aquí lo veis con el morrión clásico de los conquistadores, con ese peto con escarcela, con ese broquel, que es una especie de rodela, pero es un poco distinta, la espada de punta y corte, y el que está detrás lleva un arcabuz de mecha enrollada en la culata, en la coz, que se suele llamar. Aquí lo veis, como veis, la capacidad para plasmar la textura del metal, es impresionante. Él no pinta con pintura metalizada, pinta con negros y con blancos, con lo cual los pigmentos le tienen que dar la luz. Es un reto personal para él. Y aquí tenemos a nuestro López de Cárdenas, que va a caballo, va con la borgoñota. La borgoñota es el casco icono de la conquista, lo llevaba Alvarado, lo llevaba Cortés, era un casco carísimo, por cierto. Además, aunque él va de maestre de campo, en realidad va un poco por el azar, porque el maestre de campo, que era López de Samaniego, le cae un flechazo en el ojo y entonces le nombra a él coronado. Y se convierte en la mano derecha de Coronado. Aquí lo vemos en su caballo, y como vemos, cómo construye el espacio, pues para que esa barranca, por cierto, cuando ve la barranca dice: Dios mío, esto es 10 veces más hondo que la Catedral de Sevilla. Me cuenta una amiga mía que estuvo en el cañón, que eso lo pone en el cañón, y además hay una estatua de López de Cárdenas en el cañón, un poco endeblita, pero ahí está la estatua. Como veis, cómo construye el espacio a través de las sombras, en este espacio tan continuo de matices, de ocres, de rojos, de terrosos, va marcando ese camino, lo veis, con la luz y la sombra nos va llevando por ese desfiladero tan tremendo, porque Dios es tremendo. ¿Por qué llevaban armaduras? Dicen, ¿cómo llevaban armaduras? ¿Daría mucho calor? Sí, pero podían caer derribos en cualquier momento, podía haber cualquier desprendimiento de rocas, con lo cual la armadura era prácticamente necesaria. Ay, bueno, ¿esto cómo se va para atrás? Bueno, me queda un minuto, Espera. Dar con la flechita y así no hay interrupciones. Bueno, ya nada. Bueno, pues da igual. Bueno, pues acabo, lo siento. Bueno, no, pero voy a acabar. Busca la última diapositiva, la última. Es que suelo tener siempre un pasador. Y ahora le das a la pestañita. Bueno, pues da lo mismo. A ver, yo solo quiero que veáis esto. ¿Veis este pico de aquí? Aquí es donde está López de Cárdenas. En este pico que veis aquí, en esta hendidura. O sea, era estrechísimo. Fijaos la verticalidad, 1,5 kilómetros. Así le parecía 10 veces más alto que la Catedral de Sevilla. Es que 1,5 kilómetros son varios rascacielos unidos. O sea, eso era brutal. De hecho, estuvieron a punto de fallecer porque querían bajar para encontrar agua, porque veían el río y es imposible que pudieran bajar. Entonces, la verdad que fue una proeza sobrehumana lo del descubrimiento del cañón. Y además que le hemos dado muy poca propaganda a los españoles. Los españoles somos muy malos y muy injustos con aquellos hombres que nos hicieron ser lo que somos hoy. Hombres que tal vez fueron ordinarios, pero hicieron cosas extraordinarias. Y sobre todo nos recuerdan que estamos orgullosísimos de ser españoles y que somos herederos de personas como esta, como el yerenense López de Cárdenas, que nos hizo entrar por la puerta grande de los Estados Unidos. Muchas gracias.